Bueno, último vídeo que hago de The Last of Us, lo prometo, creo. Pero es que después de haber hecho un vídeo completamente centrado en Joel, era como mínimo de justicia hacer uno centrado en Ellie, porque Ellie es el verdadero corazón de la serie, es por ella que se hace todo este periplo y es ella la que cambia a Joel. Y por ella además juzgo personalmente la serie como mejor narrativamente que el videojuego, porque en el juego casi todo lo experimentamos desde la perspectiva de Joel, salvo en contadas ocasiones, y al final no llegamos a conocer tanto a Ellie, cosa que en parte quizás motivó ciertas críticas de gamers que no entendían por qué Ellie, la dulce niña del primer juego, había cambiado tanto en la segunda parte. Pero en la serie, por cómo es el medio audiovisual y por cómo está contada, vemos más claramente cómo es esta joven de 14 años y cómo le afectan los acontecimientos que va viviendo en su periplo, que la acercan a ser la figura narrativa más cercana a una heroína en esta desgarradora historia llena de violencia, dolor y trauma. Ellie es hija de la primera generación de personas que ha nacido tras el apocalipsis que el hongo Cordyceps ha creado en el mundo. Es una persona que ha crecido entre las ruinas de los despojos del mundo anterior, un mundo que no ha conocido, pero que le despierta enorme curiosidad e interés, alimentado por esos pedacitos que aún quedan de lo que solía ser la vida humana y que hacen que experiencias enormemente mundanas hoy, como montar en un coche, sean acontecimientos súper especiales para ella, y al mismo tiempo, cosas que serían horribles que le pasaran a cualquier persona en el mundo son la cotidianidad de su día a día. Porque Ellie ha nacido en un mundo violento, literalmente. Anna, su madre, la dio a luz mientras estaba matando a un infectado que la atacaba, y en sus primeras horas de vida, Ellie oiría el tiro que mataría a Anna. Ellie vive en un mundo que la obliga a crecer demasiado deprisa, porque aunque como a toda adolescente le gusta hacer el idiota, contar chistes, bailar, jugar, montar en un tío vivo, en ese mundo ese tipo de placeres casi no se los puede uno permitir. No. Criarse como huérfana en una escuela militar le ha servido para aprender ciertas cosas útiles en este mundo. Definitivamente tiene entrenamiento con armas y sabe cómo no poner el dedo en el gatillo o sacar la vara de la recámara. Pero Ellie es también una persona aislada y arisca, quizás por criarse en esa escuela militar o quizás por ese mundo donde vive. Está profundamente aislada de sus compañeros y alienada en su día a día. Y además es una persona violenta, no solo por cómo se pelea con sus compañeros, sino también cómo mira con fascinación a Joel cuando él ataca al Fedra. Un contraste doloroso de cómo es Ellie si vemos cómo reacciona ante esa misma violencia Sarah unos minutos antes en el mismo capítulo. Descubrimos además que Ellie, en parte, tiene cierta rabia dentro cuando descarga esa violencia. La primera vez que la vemos atacar a alguien es contra ese infectado atrapado bajo las rocas. Sabemos que antes se preocupaba si dentro de esos seres sigue estando la persona encerrada. Was it hard? Like knowing they were people once? Pero al final mata al infectado igualmente y lo mata con rabia de un golpe seco. La cosa entre Ellie y el Cordyceps parece personal, casi como si Ellie estuviera enfadada y llena de rabia contra el hongo, y no es de extrañar, porque la verdad es que el hongo le ha quitado mucho en la vida. Primero le quitó a su madre antes de siquiera poder acordarse. Después fue Riley, la persona a la que más quería, su mejor amiga, su primer beso, la que desapareció por el hongo. Luego le ha quitado también a Tess, a la que apenas conocía, pero con la que parecía haber conectado. Y ya desde ahí vemos como Ellie, además de tener esa rabia y esa violencia dentro, también tiene mucha predisposición a preocuparse de las personas que le importan. Ellie no quería abandonar a Tess ahí, aún sabiendo que estaba infectada. Y después en Kansas City vemos cómo de desesperada es esa predisposición a ayudar, cuánto cree en que pueda arreglar las cosas, en salvar a otras personas. Vemos todo lo que significa para ella la cura y cómo esa ilusión muere otro poquito más cuando Sam muere, y cómo su rabia se acumula aún más. Al final no llegamos a saber si el deseo de Ellie de ayudar a crear una cura para la humanidad viene de su buen corazón y generosidad o de su venganza personal contra el hongo que le ha arrebatado a todas y cada una de las personas que le han importado en su vida. Pero es que además Ellie es una persona muy determinada y fiel a la hora de cuidar y proteger a las personas que quiere. Which way's west? Sabe lo que se siente al perder a alguien cercano y por eso está tan motivada a no perder a Joel. Así, la Ellie de la serie es un personaje del que vemos más sus virtudes, pero también sus defectos. Vemos cómo madura y crece su necesidad de cuidar a otros y de mejorar las cosas, y al mismo tiempo
vemos como su rabia y violencia crece también, porque Ellie quiere vengarse del Cordyceps. En el capítulo 4 dispara a otra persona, y en el 8 pelea por proteger a Joel y luego por sobrevivir, y luego para llegar a hacer posible a esa promesa de los Fireflies. Pelea con uñas y dientes, pelea como un hombre, aunque es una niña pequeña, y se salva a ella misma. Joel está ahí después, en ese momento de horror y de pura supervivencia primaria, y la reconforta en lo que puede. Pero Ellie está también traumatizada por todo lo que ha pasado. Porque, ¿cómo se puede quedar uno después de pasar por una experiencia tan traumática de que te quieran comer, de que te quieran violar, de que tengas que matar? Ellie está distante y deprimida porque sigue teniendo en la cabeza todo lo que ha vivido y se lo repite en la cabeza una y otra vez. Vemos por primera vez cómo es Joel el que intenta conectar con ella y cómo es ella la que le rehúye, la que está ausente. Pero dos momentos le ayudan entonces. Primero, cuando Joel confiesa que se disparó a sí mismo después de que muriera Sarah, que simplemente no veía más un propósito en la vida para seguir viviendo, y que no ha sido el tiempo quien le ha sanado, sino Ellie. Es el silencio emocionante y contenido de ambos. Y segundo, la escena de la jirafa, un instante de calma, de paz después de todo el drama, la violencia, el trauma, el dolor, la lucha constante para llegar hasta ahí. Y justo antes de llegar, este momento de claridad y felicidad, que hace que Ellie vuelva a ser ella misma y que parece que las cosas vayan a estar mejor. Pero no van a estarlo con los Fireflies. 5 out of 10. Y es por eso que cuando a Joel le cuentan lo que le cuentan y hace lo que hace, no se lo dice a Ellie. Sabe que si le dice a Ellie la verdad, primero Ellie no va a entender porque no podía permitirse perderla, perder a otra hija. Y luego sabe que Ellie se va a sentir culpable de no haberse sacrificado por toda la humanidad para crear esa vacuna. Decisión de la que ni Marlene ni Joel le han dejado pronunciarse. Para mí, por cómo cierra los ojos y se da la vuelta a Ellie en este momento, está pensando en quitarse la vida. Si no activamente, al menos sí pasivamente. Porque como antes ha dicho ella misma, Everything I've done. It can't be for nothing. Ellie está totalmente vulnerable en ese asiento del coche. Físicamente porque solo lleva la bata de hospital encima y ha perdido las pocas pertenencias que tuviere, pero sobre todo mentalmente, porque al final todo por lo que ha pasado, especialmente todo lo de David, no ha significado absolutamente nada. Todo ese sufrimiento y sacrificio no ha tenido sentido. Toda esa rabia contra el virus, toda esa violencia ejercida, es para nada. Y lo único que le queda es seguir viviendo sabiendo todas las cosas que ha hecho. Y ahí supongo que lo cogerán la próxima temporada, que espero con impaciencia, porque además de sentir Ellie que ya no tiene ese gran propósito en la vida que se le había anunciado y que ha hecho cosas horribles para nada, está viendo que Joel no le está diciendo toda la verdad. Ser la vacuna y salvar al mundo significaba tantísimo para Ellie, era su propósito. Y en esta cosa tan importante por la que ha pasado, Joel decide mentirle, o al menos ocultarle la verdad. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. I swear. Ellie dice ese ok tan pesado porque decide creer en la mentira de Joel, porque le quiere y se ha convertido en su figura paterna, pero la relación con él de ahí en adelante tiene que cambiar. Okay. Porque ya no es esa persona en la que confía ciegamente. Sabe que le está mintiendo. Sí, le quiere, pero entonces ¿por qué le miente en algo tan importante? Al final, el propósito es de lo que va toda la serie. ¿Por qué seguimos otro día más? ¿Por qué luchan los personajes en medio de un mundo posapocalíptico que se cae a pedazos? Para Bill, el propósito de su vida era proteger a Frank. Para Joel, el propósito que asume en la serie y por el que evoluciona es proteger a Ellie. Para Marlene, el propósito de su vida era restablecer la humanidad, y aunque Ellie le importa, es sacrificable por llegar a ello, del mismo modo que para Joel, todos los Fireflies de Zack Lake eran sacrificables por proteger a Ellie. Los propósitos de todos estos personajes por seguir viviendo en este mundo violento y sin esperanza son todos buenos y loables, salvar al mundo o salvar a una persona que queremos. Es el dilema del tranvía de ética de cuarto de la ESO, donde mover la manivela y matar conscientemente a una persona para salvar a varias otras no es una decisión fácil, porque no es fácil afirmar que una sola vida humana sea más importante que varias otras vidas humanas. Pero en todo este dilema nadie le ha preguntado a Ellie. Creo que de habérselo preguntado,
Ellie se habría entregado al médico para desarrollar la vacuna, porque ese era su propósito, y por todo lo que ha hecho antes, que ha tenido que hacer y ha tenido que significar algo. Porque si no, ¿por qué mató a David? ¿Por qué no se quedaron Jackson? ¿Por qué murió Tess? ¿Por qué murió Riley? Ellie es la figura de la heroína de The Last of Us, una persona generosa, compasiva, que quiere ayudar, determinada y con un propósito inherentemente bueno, pero al final no le han dejado hacerlo. La cura al Cordyceps es un enorme MacGuffin por el que han fallado a Ellie las dos cosas más importantes en las que creía en su vida: la promesa de la cura de los Fireflies y la confianza en Joel. Y ahora se queda sin propósito y se queda con toda esa ira dentro contra ese hongo que le ha quitado tantísimo y contra el que tanta rabia había acumulado para devolvérsela. Luego, para que me vengan a decir que la Ellie de la segunda parte del videojuego no se parece en nada a la Ellie de la primera parte y que no tiene sentido. En fin, estoy de verdad convencida que una de las motivaciones principales del creador Neil Druckmann para hacer la serie ha sido callarle la boca a todos esos haters de mierda. Va, qué cojones. Voy a hacer el vídeo de Orestes también y explicar por qué la parte 2 es una magnífica tragedia griega. En fin, déjame en comentarios si quieres que me dé más prisa a la hora de hacer el vídeo y nada más. ¡Ale, chao! 1, 2, 3, 4. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio.